departamento Mercedes en la provincia de Corrientes. Hay una historia latente en el suelo guaraní. Cuentan la gente que allí vive un criollo campesino, un gaucho bien correntino, se llamaba Antonio Gil. Lo entraron a perseguir por cuestión de rebeldía. En los montes lo seguían todas las autoridades. Muy astuto y audaz entre las patrullas andaba. Su reliquia lo amparaba, no lo podían hallar. Un trágico 8 de enero después de San Baltasar, Pino se puso a tomar en un boliche del Pago. Allí mismo fue rodeado y sin defensa aquel valiente se entregaba mansamente al sentirse traicionado. En posición tortuosa, colgado de un espinillo, el rastreador, que era un niño, ejecutó la sentencia, usando el propio facón del gaucho allí vencido, que él mismo había ofrecido sin implorarle clemencia. Un trágico 8 de enero en un boliche fatal. Allí fueron a rodear para matarlo a traición. Que llora la población al frente de su capilla. Me puse de rodillas porque este promesero también lloró. Cuando volvió la partida de regreso al poblado, la orden había llegado declarándole inocente. Fue así que injustamente cayó en su fatal destino ese gaucho correntino